¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí una semana más para estar 2 horitas juntos hablando pues de diferentes temas, muy diferentes, como decimos, muy interesantes, temas de actualidad, temas de salud, temas que nos interesan cada semana y casi siempre cuestiones diferentes. Hoy vamos a abordar, como decíamos, pues en principio algo que hemos escuchado esta semana y es una palabra que llevamos escuchando ya muchos años, pero sigue siendo bastante incomprendida. La fibromialgia, una patología que afecta sobre todo a mujeres y que es una lucha constante de sentirse invisible a los ojos de la sociedad y además con unos dolores, con unos síntomas incapacitantes que tardan mucho en ser diagnosticados y que además bueno, pues tiene un futuro muy incierto porque no hay hoy por hoy una cura para esta patología. Estarán 2 personas de Man Squad, de la asociación que en Euskadi lucha o interactúa, comprende y ayuda, esa mano amiga para todas las afectadas por esta enfermedad. Pero vamos a hablar de más cuestiones porque hablando de salud también hay tratamientos no invasivos que nos ayudan a mejorar nuestro día a día, terapias y tecnologías innovadoras como es en este caso la ozonoterapia, que ya lleva unos cuantos años con nosotros, pero que quizás muchas veces no la entendemos, que realmente la ozonoterapia no tiene nada que ver con eso que muchas veces pensamos cuando oímos esta palabra, el medio ambiente, etcétera. No, es la tecnología aplicada a la salud. En este caso vamos a ver casos prácticos y van a estar los responsables en este caso de Ozonorte para hablarnos de todo este mundo tan interesante. Más cuestiones, un tema de actualidad, el antivirus, lo estamos oyendo en las últimas semanas y nuestra cabeza empieza a funcionar, a dar vueltas y a pensar en todo lo que nos puede venir. Es inevitable, ¿no?, comparar con la pandemia, con el coronavirus y además últimamente se están oyendo todas estas cosas que acaban en virus que nos traen otras palabras como son las cuarentenas, las mascarillas, en fin. Algo que ya no solamente pues interactúa con la salud física, sino que muchas veces hace daño a nivel mental, a nivel psicológico. Vamos a intentar saber cómo abordarlo de la mano de la directora y en este caso psicóloga también, Amaya Sánchez de Espacio Azul, que nos va a dar o a enseñar los instrumentos necesarios para abordar todo ello. Y vamos a terminar con cultura, con arte. Bueno, él le conocemos mucho por el mundo de la música, pero ahora aborda también la literatura y plasma sus sentimientos en medio de, como decimos, algo muy importante como es su último libro. Ander Pérez nos va a presentar hoy aquí un thriller psicológico, una novela que está teniendo muy buena acogida y que está presentando toda esta semana. Él es miembro de Andermay y además un productor bilbaíno muy reconocido y muy amigo de esta casa. Y como siempre daremos respuesta a todas las cuestiones legales que nos planteáis con nuestro querido compañero, el abogado Javier Rodríguez Eguía. Todo ello si os quedáis con nosotros aquí hoy en Revista Semanal. Comenzamos. Pues ya estamos aquí, ya estamos dispuestos a abordar las cuestiones bueno, que tenemos por delante, que son muchas y muy variadas. Tenemos temas de salud, como hemos comentado, tenemos un poquito de cultura, de arte, bueno, pues psicología también muy importante en el día de hoy para abordar todas las situaciones que tenemos en este programa. Y como siempre, arrancamos dando voz a esas cuestiones que tenemos, a esas dudas de trasfondo legal, a esas situaciones del día a día. Lo hemos visto muchas veces. Tengo problemas con la comunidad de vecinos, no sé cómo solucionarlo. Tengo una duda porque me he divorciado y resulta que me están diciendo una cosa, pero creo que no se hace así, no quiero meter la pata. Como siempre, lo mejor, contactar con un profesional, en este caso con un abogado. Así que aquí tenemos, como siempre, al mejor, Javier Rodríguez Eguía, cada semana con nosotros. Es que ricasco, bienvenido un día Gracias. más, para poner voz y explicarnos de una manera sencilla, de una manera cercana, bueno, pues cómo actuar con todas esas situaciones. Así que vamos a recordar que tenemos un teléfono que es el 94 421 2000, que es un WhatsApp donde nos podéis enviar esas notas de voz y esas cuestiones planteándonos la situación a la que queréis que pongamos voz y que ayudemos un poco a resolverla como primera toma de contacto. Y bueno, tenemos también el correo revistasemanal@telebilbao.es. Bueno, siempre lo decimos, es una primera toma de contacto, pero hay cuestiones que requieren pues, de un trabajo más laborioso, que no podemos resolver de la noche a la mañana.
pues contactamos con un equipo de abogados y tenemos aquí, como decimos, el teléfono directo que nos lo pedís mucho de Javier, el 94 4 16 48 33. Así que dicho esto, bueno, Javier, te vendrán personas también que, ¿no? ¿Te han venido alguna vez personas que dicen, oye, es que te he visto en la tele y... Muchas, ¿no? Muchas, ¿no? Incluso por la calle. Y por la Veces me paran calle. por la El calle. abogado de la Oiga, tele. el abogado de la tele, El abogado de la tele. Teleboina muchas veces. El abogado de Teleboina. Claro, Así es que es. ¿cuántos años, cuántos programas de Pues Teleboina? casi 26 años. O sea. Fíjate, habrán dicho, mira, el chaval de Teleboina, que ya va creciendo, ¿eh? Muy mayorcito. Y cada vez, además, sabe un poco más, que siempre, como decimos, no hay pregunta que se le resista. Así que damos paso ya a la primera cuestión de hoy. Hola, abogado. Yo vivo en un edificio antiguo y el presidente de la comunidad ha decidido cambiar de administrador y no nos lo ha consultado a nadie. Y algunos vecinos sospechamos, además, que ciertas obras que se han hecho siempre han sido a empresas conocidas suyas. Quisiera saber qué obligaciones de transparencia tiene el presidente y si los propietarios podemos solicitar facturas, presupuestos y contratos para revisar las cuentas. Gracias. Hombre, indudablemente el presidente de la comunidad, por su propia autonomía y cuenta, no puede cambiar al administrador de la comunidad. Tendría que ser un acuerdo de la comunidad. Y por lo tanto, no es correcto que el presidente diga, oye, yo cojo y cambio de administrador, sin más ni más. No. Y por otro lado, lógicamente, se deben presentar todas las cuentas e incluso en un momento determinado, si se pretende o hay una solicitud de cambio de administrador, presentar los diferentes presupuestos de las posibilidades o las distintas posibilidades que pueda haber para optar a esa administración. Por lo tanto, la comunidad de propietarios está en su pleno derecho de exigirle al presidente que explique por qué ha cambiado. Esa decisión no tiene por qué ser autorizada por la comunidad y exigirle la presentación de las cuentas y de los presupuestos que se pretendan aprobar para nombrar a este o a aquel administrador. Claro, porque ha hablado de sospechas, pero claro, con sospechas solo no se puede... Sospechas no sirven, pero si así ellos tienes están la en su factura... derecho de exigir las facturas Claro. y presentar todas las cuentas y decir, bueno, esto es lo que va a cobrar este, esto es lo que cobraba el otro, yo propongo este cambio por este motivo, por el otro motivo, pero tiene que ser, lógicamente, la comunidad de propietarios, que es la soberana, la que decida esta actuación o aquella actuación. Y si no se le presentan o el presidente no quiere presentar esas facturas, ¿se le podría llevar a...? Hombre, podría proceder judicialmente contra él, la comunidad de propietarios, lógicamente. Podrían convocar una junta a los propietarios y proceder contra el presidente por una actuación desleal o, en su momento, incluso penal. Sí, sí, pues fíjate. Bueno, pues queda clarísimamente respondida esta pregunta, así que vamos a ver con el siguiente tema, vamos a ver qué nos cuentan. Hola, tengo una duda para el abogado. Está relacionada con una pensión tras un divorcio. Llevo 10 años separada y nunca he reclamado una pensión compensatoria porque en aquel momento trabajaba, pero ahora me he quedado sin trabajo y mi situación económica ha cambiado muchísimo. Quería saber si después de tanto tiempo puedo solicitar algún tipo de pensión o ayuda a mi exmarido o si ilegalmente ya no tengo ningún tipo de derecho. Claro, supongo que están divorciados desde aquel... En principio, no. En principio es claro, es decir, en el momento determinado en que se produjo esa separación, si no hubo una pensión compensatoria porque usted tenía sus propios ingresos, tenía posibilidades de acceder al mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ahora lo que puede pasar es lo mismo, decir, bueno, oiga, usted ha cesado en su trabajo por lo que fuera, pero está capacitada para poder optar a otro trabajo y por lo tanto a estas alturas pues ya no viene a cuento el poderle solicitar una pensión de alimentos. El tema diferente hubiera sido que desde el primer momento si le hubiese puesto una pensión compensatoria, pues bueno, pues se dedicó a la familia, no haber tenido trabajo, no haber tenido otros ingresos. Pero si en su momento hubo una sentencia en que se dijo no procede una pensión compensatoria porque usted tiene sus posibilidades de trabajo, tiene sus propios ingresos, por el transcurso del tiempo y por haber perdido el trabajo que podía haber tenido, a estas alturas, pues lógicamente no le puede reclamar a una pensión compensatoria. Claro, porque a mí se me plantea que pudiera ser el caso al revés, ¿no? Que la persona, imagínate el ex marido, su situación cambia a mejor, no por eso le va a tener que dar, ¿no? No, a estas alturas no hay ninguna posibilidad. Hay una sentencia firme, deduzco, claro. Y por lo tanto, si no había pensión compensatoria entonces, ahora tampoco puede pedirle y reclamarle ahora. Se produjo ya un divorcio hace muchos años, como ella dice, y por lo tanto la situación es otra. Bueno, pues queda súper clarísimamente también explicado y además es algo, pues bueno, yo creo que muy lógico y de sentido común. Así que seguimos con más cuestiones. Aupa, quería hacer una consulta sobre una derrama en mi comunidad. Hace poco han aprobado unas obras para instalar el ascensor y a mí me exigen pagar una cantidad muy elevada. Aunque apenas utilizo las zonas comunes porque vivo fuera gran parte del año. Además, algunos vecinos aseguran que hay personas mayores exentas de pago. La pregunta ¿es legal que unos paguen menos que otros y puedo negarme a asumir esa derrama?
Hay varias cuestiones que hay plantea. muchos Primero, temas, sí. uno, si hay un acuerdo comunitario, no se puede negar a pagar las cantidades que se hayan aprobado legalmente en una junta de propietarios. Eso, punto. Segundo, no puede haber personas, o sí puede haber personas que paguen más o que paguen menos de acuerdo a la aplicación del porcentaje que cada vivienda o cada local de negocio tenga. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una vivienda interior con un porcentaje del 2% y hay alguien que tenga una vivienda exterior con más metros que tenga un 4%. Lógicamente, lo que se tiene que aplicar es ese coeficiente de participación y, por lo tanto, como consecuencia de ello, unos pagarán más y otros pagarán menos. Lo que no puede tampoco existir es que haya personas que estén exentas de pagar, salvo, vuelvo a repetir, salvo que en un momento determinado en la comunidad de propietarios se haya aprobado que determinados propietarios, debido a la necesidad de la instalación de ese ascensor y como consecuencia de la ocupación de espacios privativos, etcétera, etcétera, se ha llegado a algún acuerdo con ellos para eximirles del pago de los gastos a la colocación de ese ascensor. Pero habría que analizar el acta de la Junta y los acuerdos que se han podido adoptar. Pero en consecuencia, a las preguntas que usted dice, primero, habría que ver el acta y segundo, el pago o la cantidad que cada uno de los propietarios tiene que pagar no es ni más ni menos que la aplicación del coeficiente de participación que tienen las escrituras. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, eran varias cuestiones, pero bueno, siempre sale, ¿no?, el tema de los ascensores muchas veces, de la participación, etcétera. Es que hay muchas veces que, por ejemplo, imaginemos, hay que colocar el ascensor y hay que ocupar o utilizar parte de una lonja de un propietario, que puede decir, oye, como consecuencia de la ocupación de este espacio mío, pues aquí yo quiero una indemnización o quiero que se me abone. Y entonces le puede decir la comunidad, oye, pues llegamos a un acuerdo, no te pagamos ninguna cantidad, pero tú quedas exento de pagar los gastos del ascensor, etcétera, etcétera. Pero esos son acuerdos válidos que tienen que estar reflejados en el acto, claro, en el acta de la Junta de Propietarios. Pero lo que no es admisible en ningún caso es que uno pague porque sí una determinada cantidad, claro, y otro porque sí pague una cantidad, claro, menor. Lo que se tiene que aplicar es el coeficiente de participación, que esto figura en las escrituras, y por lo tanto es así, o sea. Lo que, ya por recordar, que alguna vez más ha salido este tema, el otro día además comentando con una conocida me preguntaba, que se le había presentado la situación, ¿no?, cuando hay una persona en ese edificio impedida, etcétera, si se decide así es obligatorio, todos deben de pagar, sí, ¿no?, la superación de barreras arquitectónicas, es decir, o sea, no hay posibilidad, todos los propietarios van a tener que estar obligados a pagar, de acuerdo, vuelvo a repetir, a ese coeficiente de participación que figura en las escrituras, salvo, y vuelvo a repetirme, los acuerdos que pueda haber habido en cuanto a eximir del gasto a determinado propietario porque se ve afectado en parte de su propiedad. Imaginemos una lonja, porque hay que bajar el ascensor a la cuota cero, entonces dice, bueno, hay que privarle de un determinado espacio, esa lonja está alquilada y por lo tanto el inquilino va a sufrir un perjuicio, y entonces se llega a un acuerdo en la comunidad con él, eximiéndole de participar. Bien, eso sería válido, pero vuelvo a repetir, no lo puede decir ni el presidente ni una mano militar, sino que tiene que ser un acuerdo propuesto por la Junta de Propietarios y aprobado así. Pues así son las cosas y bueno, nos queda una todavía. Pues nada, dicho esto, vamos con esa última cuestión a ver qué se nos plantea. Hola, buenas. Una pregunta para el abogado. Quisiera realizarle una consulta relacionada con un testamento. Hace años mi entonces marido y yo hicimos testamento mutuo, nombrándonos beneficiarios el uno al otro. Posteriormente nos divorciamos, pero ninguno de los dos modificó dicho testamento. Mi duda es si tras el divorcio ese testamento sigue teniendo validez legal y si yo continuaría siendo beneficiaria en caso de fallecimiento. Muchas gracias. Esto tiene su viga, A ver, no, creo que no. Es decir, ella lo dice bien claro, hacen un testamento en el que incluso se pueden decir, bueno, yo estoy casado con fulanita y yo estoy casado con fulanito, y hacemos un testamento, como consecuencia de ese testamento, independientemente de las cláusulas y de las decisiones que se pongan, legados, etcétera, etcétera, se tienen unos derechos por ser cónyuge en ese momento. Tema distinto que es en el momento de fallecimiento, como pudiera producirse ahora, si se ha producido un divorcio, aunque no se haya modificado el testamento, alguno de los herederos pudiera decir, aunque en el testamento, cuando se hizo, estaban legalmente casados mi padre y mi madre, cuando ha fallecido, imaginemos, mi padre, ya estaba divorciado de mi madre, y por lo tanto los derechos hereditarios que pueda tener mi madre no son los mismos. ¿Por qué? Porque yo puedo acreditar que se habían divorciado y que por lo tanto han decaído esos derechos que pudiera tener. Por lo tanto, esta situación se puede producir. Es decir,
Ahora, y pierde esos derechos ya. Lógicamente, claro, porque si yo acredito, yo hace muy poco he tenido un caso en que una hija pleiteaba contra su padre diciendo mi madre le nombraba heredera a mi padre, pero llevaban mucho tiempo separados y yo puedo acreditar y puedo demostrar que estaban separados y por lo tanto voy al juzgado para impugnar ese testamento y privarle del derecho a esos bienes que tiene. Y lógicamente si lo pruebas y lo acreditas, que en este caso había pruebas, pues lógicamente puede haber una sentencia en la que diga, lógicamente, no tiene derecho a esa herencia. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, si nadie protesta, si nadie dice nada, pues bueno, pues no pasa nada. Pero si alguno de los que se pueda haber perjudicado dice, oiga, no, aunque el testamento sea así, yo puedo acreditar y puedo demostrar que llevaban un montón de años divorciados o separados, pues el testamento decaería. Fíjate tú, qué cosas que no pensamos a veces y tienen su, como decía Javier, su vuelta de tuerca. Sí, muchas veces, sí. Que no se escapa ni una. Bueno, pues yo creo que son además situaciones que hasta que no las vemos hay veces que no las pensamos y tienen su razón de ser, sin duda. Esto del derecho, la verdad que es todo un mundo, sí, todo un mundo. Yo creo que algunas lo has comentado, tenían que dar clases, una asignatura lo mismo que de los derecho. auxilios, de primeros auxilios o de natación que se dan en todos los colegios. Pues primeras nociones de derecho se deberían dar porque es muy importante. Está luego, claro, de cara a la vida mismo, es muy importante. Pero también el sentido común y el derecho muchas veces van de la mano, pero yo creo que la legalidad se ajusta a unos criterios que tendrían que ser un poquito estudiados desde pequeños. Así que bueno, recordamos que las cuestiones como las que hemos compartido hoy, bueno, pues nos las podéis hacer llegar a través del WhatsApp 944212000 o el correo electrónico revistasemanal @telebilbao.es. Y si queréis que Javier os explique tan bien como ahora y mucho más y ya se lleve a cabo un proceso, porque hay pues, evidentemente cuestiones necesarias, tenemos ese teléfono directo 94 416 48 33. Apuntar bien, que luego pasáis, como esta semana que han pasado por la radio 2 o 3 personas, el teléfono del abogado, digo, pues a ver Telebilbao, que ahí lo decimos siempre. Javier, como siempre, un placer por enseñarnos un poquito más cada día de todo esto durante tantos años. Y que sean muchos más. Efectivamente, que sean muchos más, que nos veamos. Más. Está claro, gracias Javier. Pues enseguida vamos con más cuestiones, alto en el camino y volvemos.